Hola, hermano, muy buenas tardes. Hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar también en la palabra de Dios, en la palabra que nuestro Señor nos permite cada día estar leyendo, estar estudiando y estar sabiendo más de Él todavía, porque es gracias a su bondad el que podemos conocer todavía más de Él, reconocer sus promesas y recordar todo aquello que Él nos ha tenido a venir mostrando. Y para ello, hermano, pues hay que recordar que hay momentos en los que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos extrañando a nuestros hermanos, que estamos anhelando qué hacer ahora que nos veamos, que nos podamos reunir, hacemos planes para el futuro, reímos y bueno, tal vez hasta lloramos por lo que estamos viviendo. Pero a partir de ahí, de ese sentir y ese saber, es necesario que recordemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y ahorita en específico vamos a ver acerca de lo que se refiere en el Salmo 133, en su versículo 1, que nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es entonces, hermanos, que se nos vienen pensamientos de alegría, que uno empieza a reconocer la bendición que es tener un hermano en Cristo. Ahí empieza uno a remembrar su vida cristiana y así se empieza a recrear todo aquello a aquel Señor Todopoderoso que nos ha unido y que nos ha hermandado y que nos ha hecho sus hijos. Es entonces también, hermanos, que debemos de ver que esta comunión la debemos de pensar, hablar, transmitir y debemos reconocernos que como somos de Cristo y como tal, debemos comportarnos con nuestro prójimo y no solo con nuestros hermanos, haciendo un lado claramente todo lo mundano, lo habitual para los no creyentes, lo que el mundo quiere que permee en nuestros corazones, y es aquí, hermano mío, donde nuestro carácter cristiano debe estimularnos para el amor y para las buenas obras, para exhortarnos en amor y para vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues así, como nos lo dice en Hebreos 10, 24, 25, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ese hermano, ahorita en este tiempo, cada uno de nosotros tenemos que irnos viendo con ese amor, tenemos que ir viendo cómo acercarnos por medio de estas buenas obras, por medio de esto que el Señor nos ha mostrado, de ir y de llevar su palabra. Y es así, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que como hijos de Dios tenemos ese mandamiento y ese mandamiento es una, no alejarnos, no dejarnos de congregar espiritualmente en este momento, sino que hacerlo de una u otra manera con amor, de una u otra manera mostrarnos que estamos juntos, que estamos cerca y que cada uno de nosotros podemos convivir en amor a pesar de la distancia, a pesar del tiempo en el cual ahorita estamos cada uno de nosotros encontrándonos. Así es, hermano, pero también veamos algo que es muy importante, que no actuemos por costumbre, sino por amor, reconociendo siempre a nuestro Señor Jesucristo como el puntal que nos separó del mundo, como el vínculo que tenemos con nuestro Padre, como aquel que nos rescató del pecado y que por ende nos mostró y nos dio al Espíritu Santo. Hermano, tenemos que entonces sí ser muy conscientes que las reuniones que nosotros tengamos, sean de manera virtual, sean a lo mejor de manera telefónica, lo hagamos por amor, lo hagamos con ese gozo que nos sabemos el saber que tenemos al lado a un hermano al cual le podamos compartir. ¿Y a poco no, hermano? Es un enorme gozo vivir bajo el abrigo del Señor. ¿A poco no, hermano? Es tener ese gozo de convivir con un hermano en la fe que se encuentra unido a nuestro pensar y a nuestro sentir. No me diga que no, hermano, que usted tiene la confianza de poder platicar con otro hermano acerca de lo que lo está rodeando, de los pensamientos que algunas veces tenemos, de aquel sentir que estamos teniendo, de aquello que nos está quejando. Pero también, amor, hermano, ¿por qué no recordamos que es trascendental para nuestra vida, para nuestra familia, tener con quién convivir y con quién compartir su momento de compañerismo? ¿A poco no es grandioso, hermano, saberse amado por otro hermano en Cristo? Cuando nosotros empezamos a hablar de compañerismo, cuando nosotros empezamos a hablar de esa comunión que existe de Dios con nosotros, no podemos hacer a un lado el tipo de compañerismo que debemos de tener hacia nuestros hermanos. Al contrario, debemos de darnos cuenta que ese gozo y esa confianza de un hermano en Cristo es aquello, como nos lo dice
Pablo en la primera de Corintios 1:10 que dice, os ruego pues, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que hay entre vosotros, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, no dejemos que este tiempo, que esta distancia nos vaya a nosotros dividiendo, nos vaya segregando o nos vaya cada día más alejando de a quienes amamos, a quienes queremos estar con ellos, que son nuestros hermanos en Cristo. Es por eso, hermanos, que debemos estar unidos en un mismo espíritu, en el espíritu del Señor, en ese Espíritu Santo, en un mismo parecer, en el cual aceptamos a Cristo como nuestro centro de vida, como nuestro camino para llegar al Padre y como nuestro presente y como nuestro futuro plan de vida. Hermanos, no claudiquemos en estos momentos, al contrario, si sabemos que un hermano está en estos momentos viviendo una etapa fuerte, una etapa dolorosa tal vez, busquémoslo, llamémosle, digámosle que estamos ahí, oremos con él, busquemos la manera de cómo acercarnos a ese hermano. Y entonces sí, hermano, tengamos esa añoranza por convivir, por rodearnos con nuestros hermanos en Cristo, de hablar de quien nos enseñó el amor verdadero. Pero hermano, en lugar de eso viene siempre una reflexión que debemos de tener. ¿Por qué nos unimos al mundo? ¿Por qué transmitimos lo del mundo si no somos de él? ¿Por qué nos sentimos tan cómodos con lo que sucede en el mundo? ¿Y por qué difundimos y promovemos todo aquello que es del mundo? Que no hemos sido apartados ya por el Señor, que no el Señor nos ha sellado y nos ha dicho que nosotros somos su Hijo, que nosotros somos aquellos en el cual quiere que vayamos y llevemos la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué nos debemos de unir al mundo? Porque hemos de nosotros de convivir con el mundo de esa manera que nos sintamos tan cómodos. El pecado es el que nos debe de alejar cualquier sentimiento, cualquier tentación de estar cerca de ese pecado. Lo que en realidad nosotros nos puede llevar hacia los pies de Cristo y que nos ha llevado ha sido la gracia, no nuestras obras. Y es por eso, hermanos, que nosotros con esa corresponsabilidad que debemos de tener como hijos de Dios, debemos ir y convivir con aquellos que no conocen aún del Señor. Y es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debe de tener esa sensatez, ese cuidado, pero sobre todo, esa sabiduría que proviene de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar la palabra de Dios. Y ante ello, hermanos, yo aquí le pregunto, ¿cómo hemos buscado a nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué les hemos contado a nuestros hermanos? ¿Cómo y cuántas veces hemos orado con ellos? ¿Por qué no buscamos a nuestros hermanos salvo en esos momentos de debilidad, de ansiedad, de tristeza o cuando estamos siendo acechados por el enemigo? ¿Por qué hemos olvidado que la comunión con el Señor se refleja en nuestras acciones y en nuestros pensamientos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hemos permitido que el mundo en este tiempo esté permeando nuestra mente, esté permeando nuestro corazón? ¿Por qué no nos hemos buscado a nuestros hermanos para que ellos sean los que nos estén guiando, los que nos estén dando esa palabra de amor y de reconfortar ese corazón que podemos tener constreñido por la etapa que estamos viviendo? Pero hermanos, también como una reflexión, vamos a irnos a la primera de Pedro 3:8 que nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pues aquí, hermanos, que tengamos ese mismo sentir, que seamos compasivos con el hermano que necesita recordar las promesas de Dios. Amémonos fraternalmente en cualquier momento, sea de felicidad, sea de tristeza. Seamos misericordiosos ante las fallas que pueden tener nuestros hermanos, pero todo ello siempre recordando la palabra de Dios que nos dijo que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hermano, aquí lo invito a esta meditación y a esta reflexión para que cada uno de nosotros veamos si nuestra comunión con nuestra propia iglesia, con nuestros propios hermanos, está siendo bajo los parámetros y bajo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito entonces, hermanos, a que cada uno de nosotros haga esa reflexión y sobre todo, hermano, veamos si estamos cumpliendo también con nuestra iglesia y así también estamos dando testimonio ante todos aquellos que nos observan y que están pendientes muchas veces de las conductas y de las acciones que realizamos.
Hermanos, que Dios los bendiga.